Buenas tardes, profe Tatiana. Por medio de este video daré la explicación a la guía 5 de la semana 7 y 8. Soy la estudiante Yuria Tatiana Suárez Egua y estoy en la Facultad de Licenciatura en Pedagogía Infantil, modalidad virtual. Para empezar, tenemos el punto 1, en el cual nos dice lo siguiente. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, aquí tenemos una tablita en la cual nos habla del tipo de formato y el número de errores. Entonces, tenemos formato los contables, que hay 14 errores. Los inventarios tienen 8 errores. Las facturas tienen 5 errores, los ingresos nos dice que tiene 3 errores, la nómina nos dice que tiene 9 errores y otros formatos tienen 4 errores. Lo primero que nos preguntan es cuál es la población, la muestra y la variable y qué tipo de variable se estudia. Entonces mi respuesta es la siguiente. La población que se estudia, como lo podemos ver aquí, en la primera parte, dice que con un grupo de personas de la empresa SA. Entonces, esa es la población de la cual estamos hablando. La muestra es el tipo de formato. Entonces, acá tenemos nuestro tipo de formato. Y la variable es la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Entonces, aquí están los números de errores en cada uno de los formatos. ¿Listo? La siguiente pregunta nos dice qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso y nos piden una justificación. Entonces, en este caso tiene sentido calcular la medida de tendencia moda, ya que esta es la que se utiliza para calcular tipo de variables cualitativas. Entonces, esta porque es cualitativa nominal, pues es cualitativa nominal porque tiene caracteres que se expresan por medio de palabras y tienen un criterio de orden, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra tablita y el número es orden, es numérica, entonces por esa razón es cualitativa nominal y podemos hallar la central moda. La siguiente pregunta nos dice: calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Entonces, en esta ocasión, la única que podemos hallar es la moda. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. En esta parte tenemos que ordenarlos de menor a mayor, entonces aquí ya están ordenaditos. Y la moda, pues, no hay moda. ¿Por qué? Porque los datos aparecen el mismo número de veces. Entonces, todos están una vez. Entonces, tenemos solamente una vez el 3, una vez el 4, una vez el 5, una vez el 8, una vez el 9 y una vez el 14. Ninguno se repite, entonces esto quiere decir que no hay moda. La siguiente pregunta nos dice, la parte D, dice que se puede calcular alguna medida de posición. ¿Y por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Entonces, mi respuesta es sí. Y aquí tenemos el cuartil 2, fue el que pues hallé. Los datos que tenemos son los siguientes. Entonces, tenemos el 3, el 4, el 5, el 8, el 9 y el 14. Aquí ya los tenemos ordenados. Y lo que vamos a hacer es buscar el cuartil 2. ¿Listo? Entonces, la n nos da, esta es la fórmula, primero que todo, tenemos la Q, la K pequeñita que significa, aquí tenemos, entonces es el número de cuartil por el que vamos a buscar, que en esta ocasión es el 2. Tenemos la K, que bueno, aquí ya es el número que sería el 2, ¿no? Tenemos la n, que es la muestra, el número de la muestra, que son los datos que vamos a utilizar. En esta ocasión sería 6 porque tenemos 6 números diferentes y lo vamos a dividir sobre 4. Entonces, las muestras, como ya dije, son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos 6 muestras y aquí ya está la fórmula como tal.
Entonces ya la aplicamos, sería en la K sería el 2, que es el número de cuartil, lo multiplicamos por el número de muestra y dividimos en 4. El resultado sería 3, pero esta no es el cuartil, este simplemente es la posición del cuartil. Entonces aquí ya tenemos la posición del cuartil, volvemos a colocar los datos de forma ordenada y aquí nos dice que la posición del cuartil es el 3. Entonces en esta ocasión sería el número 5, que es el tercero. Y ese es nuestro cuartil 2. Ese es el cuartil 2. Y por último también tenemos en este punto, en el primer punto, lo último es el decil, allí el decil 5. Entonces aquí nuevamente ponemos los datos, enfrente ya están ordenados, que sería de menor a mayor, y tenemos la fórmula. En esta ocasión la n es mayúscula y también es el número de muestras, que serían 6. Esta I pequeñita, I minúscula, es el decil. Entonces en esta ocasión sería el 5 y aquí tenemos el 5. Es el decil que vamos a hallar. Y luego lo vamos a dividir en 10. En esta ocasión serían 6, que es el número de muestras. Entonces tenemos 6 daticos, entonces por esa razón es 6. Lo multiplicamos en 5, que es el decil, y se divide en 10. Entonces, al hacer esto, nos da un 3 como resultado. Entonces, acá decimos que el decil 5 es el valor de la muestra que ocupa la posición 3. Entonces, como decía anteriormente, entonces acá serían la 3, tenemos los datos de menor a mayor, y el tercero es el número 5, entonces tenemos que nuestro decil 5 es el 5. Listo, entonces terminamos ahí nuestro primer punto y pasamos al segundo. El segundo dice, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Entonces nos dan otros datos, la cual está el 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y tenemos el 50. Entonces estos datos son de los ingresos anuales en millones de pesos de algunos empleados. Entonces la primera pregunta que vamos a resolver dice lo siguiente: sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Entonces en esta ocasión tenemos la media y la media dice lo siguiente. Entonces la media lo que hace es sumar todos los datos, sumamos todos estos datos, los datos que nos dan de los ingresos en millones. Después de eso obtenemos un resultado. Este resultado que nos dio lo dividimos en 10 y esta sería la respuesta de la media. Entonces ya sabemos que la media se suman todos los datos, luego lo que tenemos de respuesta lo dividimos en 10 y esa sería nuestra media. En este caso es 8.675. Entonces la media ya está lista y pasamos a la mediana. Entonces la mediana vamos a dividir 10 en 2. ¿Por qué 10? Porque tenemos 10 datos. Entonces se divide el número de datos, que sería pues en esta ocasión 10, en 2 y tenemos el resultado que en esta ocasión es 5. Después de esto sacamos los números que estén en el centro. En esta ocasión pues tenemos, aquí sería 1, 2, 3, 4 y de por acá tendríamos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa con esto? Que no queda solamente un número, sino que quedan dos números en el centro. En esta ocasión lo que se hace es sumar esos dos números, esos dos datos, y dividirlo en la mitad, es decir, en 2.
Entonces, lo primero que se hace es realizar la suma de lo que tenemos aquí entre paréntesis. Nos da 7.25 y lo dividimos luego en 2, o sea, sacamos la mitad y nos da el resultado de la mediana. Y por último tenemos la moda. La moda, entonces nos dan los mismos datos, pero en esta ocasión la moda es el número que más se repite. Entonces el número que más se repite es el 3 porque está 2 veces. Entonces por esa razón es la moda. La moda, recuerden que es pues el número que más se repite de los datos. El punto B dice que ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Entonces aquí mi respuesta fue que la medida central más apropiada es la media, porque esta se encarga de dar el promedio de la muestra que se está trabajando. Y el punto C nos dice, el 75% de la población está por debajo de qué ingreso. La respuesta es la siguiente. Primero que se hace es agrupar, sumar todos los datos que nos dan. Con ese resultado lo multiplicamos por el 75% y lo que nos da, que en esta ocasión es este resultado, es lo que está por debajo de los ingresos anuales en millones. Entonces el 75% de la población está por debajo del 65.06 de los ingresos anuales en millones. El punto D nos dice que el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces hacemos la misma operación, que es sumar todos los datos. Con el resultado lo vamos a multiplicar por el 30% y cuando tengamos la respuesta, entonces esto es lo que está por debajo del 30%. Entonces el 30% de la población está por debajo del 26.025 de los ingresos anuales en millones. Y por último vamos al punto 3, que ya es nuestro último punto, y dice, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Entonces acá nos dan la talla en centímetros de cada uno de los pacientes y nos da una pequeña tablita en la cual nos dice cada paciente, cuántos pacientes miden en cada uno. En esta ocasión estamos aquí en esta tabla. Esta partecita es la que nos dice cuántos pacientes miden cada una de esas tallas. Y en esta parte nos da el total de cuántos pacientes fueron los que asistieron, que en esta ocasión son 69. ¿Listo? Entonces, el primer punto dice, ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Y qué tipo de variable se estudia? Entonces, en esta ocasión, la población son los pacientes que asisten a terapia psicológica, la muestra son los 69 pacientes que asisten a esa terapia, y la variable se mide en la talla en centímetros a los pacientes para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida. El tipo de variable es cuantitativa discreta. ¿Por qué cuantitativa discreta? Porque son los caracteres que surgen de un proceso de conteo y la variable es contable. Entonces, por esa razón, es cuantitativa discreta. Bueno, ahora nos dice, encuentre las medidas de tendencia e interprételas. Entonces acá están las medidas de tendencia, que son la media. Como ya lo había dicho antes, sumamos todos los datos que nos dan. Entonces en esta ocasión son 69. Lo dividimos en 5 y nos da 13.8. Entonces la media es cuando sumamos todo y se divide por el número de muestra. Entonces, ¿por qué acá dividimos en 5 y en la otra eran 10? Porque en esta ocasión solamente tenemos 5 muestras, o sea, 5 datos de medidas diferentes. Por esa razón se divide por el 5
el número